extraordinario colaborador y propiciador de muchos de los debates. De hecho, un foro en internet se llamó Pensar Cromañón. Y después, bueno, todos confluimos en un foro de internet que realmente es una herramienta importantísima para el intercambio y para la convocatoria, que es Justicia por la Masacre de Cromañón. Yo voy a tomar simplemente algunas cuestiones, porque como la invitación es a pensar, podríamos pensar qué es pensar, ¿no? Y pensar para la cultura oficial, para la cultura represora, es siempre un pensar a distancia, ¿no? Un pensar limpio, un pensar puro, un pensar de la objetividad, un pensar de la serenidad, un pensar que propicia el nuevo existir, un pensamiento casi, digamos, apolíneo, ¿no? Pensamiento perfecto, de los cuales algunos, bueno, hacen gala y otros aspiran a eso, ¿no? Pensadores serenos, magnánimos, que han sido distintos olimpos, construidos de distintas maneras, algunos mediáticos, otros académicos. Es una forma de pensar, es un pensador, ¿no? Este piensa, este es un no pensador, por ejemplo, está comiendo, este no, este piensa, ¿no? Entonces pensar es un biotipo, una especie de teatro físico de Borges, es pensador, ¿no? No importa lo que dice, pero lo dice de una manera tal que induce a que está pensando. Y si el pensador logra que no lo entienda, ya es perfecto. Ya logra un estado de perfección, porque no lo entendemos, pero mirá, qué cosa es. Bueno, frente a eso aparece otra forma de pensar, que el libro Pensar Cromañón pone en evidencia, que es un pensar que no disocia el sentir, el existir, el hacer, el proponer, la ética, la ideología, la vida cotidiana. Es otro pensar. Es un pensar no para luego existir, sino que es un existir que habilita el pensar. Y hablamos de existencias, que son múltiples, y no hablamos de esencias. No hablamos de lo que somos, sino de lo que existimos. Y existimos de acuerdo a lo que hacemos. Susana habló del término del acontecimiento. Es un tema a debatir. Las cosas no son acontecimientos, no lo son. Las cosas devienen acontecimiento de acuerdo a la resonancia, de acuerdo a lo que pase en aquel lugar donde se produjo. Yo creo, y esto sí, y Silvia lo insiste y lo señala y yo lo he tomado, el acontecimiento interpela a todos, nadie queda por fuera si es un acontecimiento. Entonces, un detalle que yo no puedo, digamos, dejar de hablar de eso, porque me considero en lo que se puede llamar alguna de las formas de las izquierdas, algunas que son tan extrañas que nadie diría que lo son, pero bueno, son izquierdas. ¿Qué pasó con ese gran movimiento importante de derechos humanos respecto a Cromañón? Entonces, hay una operación que, como toda operación, es subjetiva, objetiva, mediática, jurídica, política, histórica, emocional, de todo tipo, para que el acontecimiento con Cromañón no lo fuera. Digamos, que no fue un volcán, sino, bueno, un pequeño geyser que, bueno, ya está. Eso se llama recuperación de lo instituyente por lo instituido, y es una constante de la cultura represora. Y hay muchos ejemplos de eso, ya lo dijo Luciano Roca. Lo llama la recuperación del instituyente. En esta recuperación del instituyente siempre actuaron las fuerzas de la contrarrevolución, las fuerzas restauradoras, las fuerzas conservadoras, las fuerzas de lo que Freud denomina las masas artificiales, lo que yo llamo los instituidos corporatizados. Digamos, para nosotros el mal contra el bien, ¿no es cierto? Es decir, siempre ha sido así. Las restauraciones vinieron de parte de los sectores poderosos, acomodados, de los grandes intereses de las minorías para apropiarse de la producción de las mayorías. Pero acá hay una gran revelación, que es que el movimiento de recuperación del acontecimiento, que es una forma de esterilizarlo, de acotarlo, de llevarlo muy dentro del borde, casi para meterlo en el centro de nuevo, no vino del campo de la cultura represora, sino también vino del campo de la cultura que históricamente enfrentó la cultura represora, es decir, el movimiento de derechos humanos. El movimiento de derechos humanos que, por supuesto, es muy complejo y que ha habido, por ejemplo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que yo pertenezco a la Dirección Nacional, ha tenido una actitud de apoyo permanente, inclusive en su momento inicial, la presidenta me pidió que yo me acercara al movimiento Cromañón, cosa que hice en la medida de mis posibilidades, pero no podemos dejar de observar, y lo dijo Tomás Arrán claramente,
como cierta forma de entender los derechos humanos también como un gerenciamiento de parte del Estado, terminó contribuyendo para que tuviéramos increíblemente como opositores aquellos que deben estar absolutamente en nuestro lado. Porque no es Atocha solamente, son los 30.000 y más desaparecidos del terrorismo de Estado. Entonces, ¿cómo no enfrentar a ese Estado terrorista que tiene la tremenda habilidad de disfrazarse de democracia imperfecta, en pañales, democracia tonta, democracia descerebrada, tomando el ejemplo que se había dicho, y no estuvieron absolutamente del lado del movimiento de familiares? Por eso yo creo que, en ese sentido, este movimiento de resistencia al terrorismo, porque el terrorismo no es solamente la forma, por ejemplo, del eje del mal, ¿no? El terrorismo está definido de muchas maneras, pero el terrorismo, por ejemplo, la violencia familiar es terrorismo, la trata de mujeres es terrorismo. O sea, hay muchas formas de terrorismo. Y una masacre, más de 200 personas, porque sobrevivientes familiares se han seguido muriendo. Cuando Mariana Márquez dijo que iba a cadáver político, no se imaginó lo de Magnati. Si no es un cadáver, es un zombie ridículo. Más grave todavía, ¿no? Alguna vez va a morir, pero digamos, fijémonos como Mariana tuvo esa lucidez de decirle: sos un cadáver político. Acá lo que estamos discutiendo es cuánto tiempo más va a seguir haciendo como que vive. Bueno, una última reflexión, porque me hizo pensar mucho lo que dijo Luciano, ¿no? El tema de la mercancía y el tema de la corrupción. Es cierto, esa consigna respecto a la bengala y el rock and roll fue discutida inclusive dentro del movimiento Cromañón. Para mí es una consigna de la espectacular lucidez, digamos, ¿no? Porque yo escribí un artículo, bueno, traté de pensar Cromañón, el primer artículo que escribí se llama Bengala Fácil, ¿no? Y es un poco el tema este de que la bengala, que pudo haber existido, ¿no es cierto? Tantas cosas han existido, pero para que una bengala mate 200 personas, o 2 o 3 bengalas, ¿qué bengala tiene que ser? O sea, evidentemente debe haber otros factores, porque si acá tiramos una bengala, por ejemplo, no morimos todos, lo más probable es que la puerta abierta, no creo que nadie ático cierre con candado, digamos. Entonces, hay que pensar algo más del poder destructivo de la bengala. Esa consigna abre para mí. Ahora, ¿qué es corrupción? Y es otro debate que habría que dar y pensar. Pero lo que yo siempre tengo muchas debilidades, entre ellas unir, ¿no? Las cosas que están separadas. Pero mercancía y corrupción, ¿cómo se une? Yo creo que esta forma actual del capitalismo, yo siempre digo que mientras el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe, ¿no? O sea, porque atacamos tanto al neoliberalismo y el capitalismo sigue intacto, ha logrado un tipo especial de mercancía, que es la mercancía corrupta. O sea, la corrupción no es solamente aquello que genera mercancía, sino que la propia producción de mercancía es corrupta. O sea, se produce mercancía corrupta. Y la mercancía corrupta tiene la elegante manera de hablar de material reciclable, digamos, ¿no? Es eso que se cambia permanentemente. Entonces, esa idea de que la mercancía además es corrupta es algo que al que produce esa mercancía ni siquiera se ocupa de cuidar esa mercancía, porque es fácilmente cambiarle por nueva mercancía. Es decir, es la idea de costo-beneficio. Si no importa que se me bajen 1000 afiliados, si yo puedo incorporar 5000 en otro, es decir, no interesa. Si la relación costo-beneficio habilita la mercancía corrupta, porque va a ser rápidamente reemplazada por nuevas generaciones de otras mercancías también corruptas. Esto se ve en vivienda, esto se ve en educación, esto se ve en salud. Por ejemplo, seguimos enterándonos tranquilamente del tema de gripe aviar, la gripe porcina, pronto de 3 años va a haber una gripe de merluza, es decir, cualquier gripe, y hay 3 millones de charácicos, felizmente, 3 millones de charácicos en la República Argentina, o 2,5 millones, acá está Susana, que seguramente tiene el dato más preciso. Millones de charácicos, no pasa nada. Entonces, creo que es muy potente pensar que el movimiento de familiares, sobrevivientes, de víctimas de Cromañón es un movimiento fundamentalmente cultural. Y apela a algo que no da, digamos que de la misma manera que los crímenes de lesa humanidad no prescriben, este movimiento no va a prescribir más.
porque está sosteniendo una forma de pensar la vida. No es solamente la reacción frente a la masacre, sino pensar qué es las condiciones objetivas y subjetivas por las cuales tiene sentido vivir. ¿Qué es vivir en definitiva? Por lo tanto es un movimiento de pensadores, que a lo mejor no dirían de sí mismos que lo son, pero lo son. Lo son. Y a mí me consta porque he estado en casi todas las marchas que pude, he estado en todas las reuniones que pude y he escuchado todo lo que he podido. Y cada familiar, cada sobreviviente, inclusive cada uno de los chicos masacrados, son pensadores. Permiten pensar una forma de vivir que ningún burócrata va a entender jamás, que ningún corrupto va a entender jamás. Porque hay cosas que se entienden cuando uno ya decide de qué forma quiere vivir. Pero de la misma manera que un capitalista, que un ministro de salud, que un gerente de una prepaga, no puede entender que es una cooperativa de salud.